Entonces la presentación no es solamente la jugada, ¿no? Bueno, listo, ya no más. Vamos a jugar más porque ya jugué mucho. Ahora sí, vamos a comenzar la presentación. Ese código que acaban de ver, ese juego que acaban de ver está representado en ese código que está ahí. Obviamente es algo que está comprimido y zipeado y pesa 13 kilobytes. O sea, todo lo que está ahí, no hay gráficos adicionales, no hay cosas externas, lo único que tenemos es ese código que está ahí. Entonces, precisamente lo que quiero hoy hablarles es acerca de cómo fue el proceso para llegar a hacer un videojuego de estos, cómo fue mi experiencia desde mucho que comencé la primera vez que participé hasta eso que acabaron de ver. Como decía ahorita Juan, el JS3K es una competencia que hacen cada año, se lleva haciendo desde el 2000, como desde el 2011, y es durante un mes. Se propone un tema y las personas de todo el mundo, eso es una convocatoria global, deben hacer un videojuego que solamente pese 13 kilobytes zipeados, incluyendo cualquier recurso. No se pueden tener dependencias hacia cosas externas, o sea, no se puede uno hacer la trampita y entonces conectarse con Firebase y mandar datos o algo así, o sincronizar fuentes de Google Fonts o de ese estilo. O sea, todo lo que se pueda hacer en ese juego tiene que estar zipeado en un solo paquete. Estos son algunos de los juegos que se han presentado y que pues seleccioné porque me gustaron durante varios años. De lo que se puede ver siempre hay como mucha creatividad, es algo que me gusta mucho. Y pues yo decidí participar porque dije, bueno, yo creo que soy bueno programando, me gusta mucho programar y quisiera ver qué tan bien me llega a ir haciendo esta competencia. Entonces, la primera vez que participé en el 2014, pues dije, bueno, hagámosle a ver qué pasa. Y una cosa que me gusta mucho de este tipo de competencias es la restricción. Cuando uno puede hacer cualquier cosa, tiene dinero limitado o tiene algún recurso que es ilimitado, normalmente uno se queda haciendo lo mismo, o sea, nunca termina. Entonces, voy a hacer una startup de tal cosa, pero pues como tengo toda la plata, tengo mucho tiempo y tengo libre, entonces seguramente la voy haciendo y nunca termino ni lanzo nada. O igual también no quiero hacer algún juego, pero pues voy a hacerlo así. Cuando uno le ponen restricciones o por ejemplo deadlines, a veces como que la presión hace que uno se enfoque y sea pues mucho más efectivo. Las consideraciones que hay que tener cuando uno participa en este tipo de concursos, sobre todo por lo que es el tamaño, es que hay algo que cuando uno realiza juegos se llaman los motores. Los motores son es algo un poco más que un framework, es algo como que ya le facilita a uno muchas tareas, ya viene, digamos, integrado un montón de características. Pues eso no se puede usar. No se puede usar tampoco un framework, los frameworks de desarrollo web o para hacer desarrollo web de videojuegos con JavaScript. El más bajito pesa quizás 800 kilobytes, o sea, así en minimificado. Quizás se pueden hacer algunas libs muy específicas, pero igual cualquier lib que uno use ya se le fue como un 20 o 30% del espacio que tiene disponible para hacer el juego. Entonces hay que uno ser como muy consciente de qué es lo que está seleccionando. Y bueno, pues también es bacano uno poder como experimentar otras cosas diferentes. Normalmente estos frameworks o estas librerías nos imponen algunos paradigmas que tiene que ser así. Es que si no es de esa manera, eso está mal hecho y entonces nos la pillan y nos dicen que eso está mal. Pero entonces la idea es precisamente pues la programación y sobre todo JavaScript es un lenguaje que se deja hacer de todo. Entonces pues uno puede experimentar y probar otras cosas que no son como normales en la industria. Ese año participé el tema era de elementos, algo así. Y bueno, voy a empezar a contarles como las consideraciones que tuve para algunos elementos que normalmente en un videojuego suelen ser sencillos, pero ya aplicarlos para este ambiente pues ya es un poco más complicado. Lo primero son los sprites. Para los que no sepan, en los videojuegos todos esos muñequitos cuando se mueven son como animaciones, como si fueran dibujos animados, que se van mostrando frame por frame y están actualizando para que dé la sensación de movimiento. Suelen ser imágenes y por ejemplo esa imagen nomás pesa como quizás unos 200 kilobytes, entonces ya ahí va perdiendo. Entonces yo mira, bueno, como yo quisiera hacer un juego que tuviese sprites, ¿cómo hago para hacerlo chévere, para que se vea bien? Entonces lo primero que hice fue inspirarme pues en la vieja escuela. Normalmente este tipo de restricciones eran las que tenían pues los desarrolladores de videojuegos quizás hace unos 20, 30, 40 años. Entonces pues tratar de mirar cómo solucionaron esos problemas y cómo los puedo yo aplicar. Esos son algunos jueguitos viejitos ahí recopilados, como para hacerse una idea de cuál era el estilo visual que quería. Y bueno, a mí me gusta mucho esta canción. Y aproveché para usar un estilo visual de unos personajes en particular que aparecen aquí.
que son estos, bueno, eso no. Estos bichitos. Entonces, fíjense ahí cómo son las formas. Son unos muñecos pixelados, monocromáticos. Cómo se mueven de bueno. Y por acá, por aquí aparecen más. Pongámosle un poquito de música para que se animen. En fin. Bueno, esos fueron los muñequitos que decidí usar como inspiración. Y digo, no va a ser algunos sprites que se puedan hacer de esa manera, que sean monocromáticos, porque es más fácil representarlos como una matriz de ceros y unos, o sea que se pueden representar como data binaria, o sea que uno podría comprimir una imagen así como en valores muy pequeños. Hice muchas técnicas que no se pudieron aplicar por restricciones precisamente de cómo se maneja la data en JavaScript. Al final decidí pasarlo a puro texto, ya les muestro. Y para hacer más fácil la creación de muñecos, pues me creé este editor. Entonces en este editor uno puede crear sus propios muñequitos. Voy a mostrarles un ejemplo así facilito, rapidillo. Quitarme este cachito. Listo. Bueno, entonces en este editor uno le puede hacer experimentos y le puede como programar las animaciones que uno quiere que... Esto es más que todo como hacer pruebas de concepto y cómo quiere uno que se vea la animación que va a estar programando. Entonces voy a mostrarles cómo se ve, bien. Y play. Lo hicimos así. Bueno, esta herramienta también me permitía exportar este bichito, y este bichito lo pasaba yo a un script que lo convertía en otro código que ahorita les muestro. Acá hay un ejemplo de otro muñeco, cómo se mueve, y simplemente es como notación, es como para que yo me hiciera idea de cómo se va a ver. La otra es la técnica de la animación como tal, o sea, uno tiene el muñeco es, como les dije, es una matriz, imagínense una matriz de ceros y unos. Entonces, pues no vale la pena guardar ceros, sino solamente unos, como saber dónde van posiciones. Y lo otro es, para una animación, pues como les mostraba ahorita, hay muchos frames, ¿no? Aquí la idea era, pues, si el frame que viene es muy similar al anterior, en este caso, por ejemplo, el de la cabeza, lo único que cambia son, pues, los cabecitos haciendo así. Ahí la única diferencia son estas dos líneas. De resto permanece igual. Entonces, pues como se manejan números binarios, ceros y unos, hay una operación que se llama el XOR, lo cual uno puede aplicarle solamente como una diferencia y eso le genera la misma imagen cambiada. O sea, podemos mandar la primera imagen que sería solamente el muñequito y luego mandamos solamente dos líneas, una aquí y otra aquí. Al aplicarle una operación de XOR queda la otra imagen. Y pues, resumiendo, eso se queda así. Entonces ahí, esas son diferentes tests que hice en las animaciones del muñeco. Y el código para esas animaciones de ese muñeco, incluidas también las de los monstruos y todo lo que tiene ese código, es eso que está ahí. Entonces eso es un código, eso es como una pseudo transformación a código binario, entonces cada letra se puede convertir como en una posición de cero y una matriz. Y bueno, entonces todos esos muñecos que están en el juego se traducen simplemente en un archivo de texto de estos, que es mucho más fácil de comprimir cuando uno lo pasa por el zip. Entonces, puede tener como, no sé, pues tengo ahí como 10 muñecos diferentes con animaciones y eso, en total ese juego pesó como 10 kilobytes, o sea, ahí sobrado alcanzó el espacio. Otra cosa que hay que tener en consideración, sobre todo cuando uno hace juegos, es pues cómo se comportan los enemigos. Yo decidí hacer una cosa más bien sencilla, es como que todos los enemigos tienen un montón de operaciones o de métodos que son comunes. Entonces aquí al ladito están como las operaciones, como adelante, cambie de dirección, salte, ataque, huele, bueno, haga un montón de cosas. Y aquí lo que hice fue como un intérprete, como un pseudo intérprete de estos comandos, en los cuales uno le puede decir para el monstruo el monstruo va a irse para la derecha, luego va a saltar, luego se va a devolver y algo así. Es generar toda la secuencia de operaciones que puede hacer uno de estos monstruos. Y por último, para ese juego, las plataformas. Este juego es un plataformero, entonces uno, como un Mario Bros, entonces uno tiene que ir moviéndose por diferentes lados. Normalmente lo que uno hace es dibujar como toda la matriz de puntos, como imagínense una cuadrícula y uno va dibujando ahí los punticos en los que van las plataformas. Eso, de nuevo, es mucho espacio. Entonces lo que se hizo aquí es más bien definir como funciones matemáticas, líneas, pendientes, curvas, etcétera. Y cada una de esas son unas funciones y luego el nivel se construye concatenando estas, como una función definida a trozos. Entonces, este es un nivel y aquí está cómo se crea ese nivel, es simplemente ese código.
O sea, generando como los módulos configurables, hacer esto ya hace que sea mucho más fácil generar nuevos niveles. Y ahí están los muñequitos con las animaciones, cómo se mueven, lo que hacen, etc. Entonces, pues yo estaba tan orgulloso que hice un tráiler. Vamos que cargue. Como para que vean todo lo que hice, porque esto demoraba uno en llegar hasta el final. Bueno, ahí está. Ese fue el primero. Gracias. Los jueces no pensaron igual y me dejaron de 40. Entonces, obviamente, pues me molesté porque pensé que de pronto iba a llegar más lejos. Pero entonces, pues uno aprende pues qué fue lo que pasó. Entonces, el juego, pues sí, muy técnicamente, muy chévere todo lo que tenía, todo lo que dice, pero finalmente tenía problemas de jugabilidad. Entonces, en los juegos hay un concepto que es como, pues, qué tan divertido es el juego, qué tan bacano es el gameplay. Y de hecho, qué tanto, hice demasiado contenido, los jueces lo jugaron un minuto y no vieron ni la mitad de los bichos que estaban ahí. Entonces, pues, no significa que por algo esté muy bien técnicamente, pues, que a la gente le guste. O sea, no puede tener la aplicación más berraca que le aguante, mejor dicho, 50.000 requests por nanosegundo, yo no sé, alguna vaina así, pero si nadie la usa, pues da la misma. Entonces, pues, creo que es muy importante entender que uno construye cosas es para la gente. Entonces, así sea un open source o lo que sea, pues es bueno que eso quede bien documentado para que las personas puedan usarlo. Entonces, pues sí, eso quedó muy chévere y todo, pero no me fue tan bien. Entonces, lo que decidí fue como, bueno, voy a aprender acerca de game design, de esta área que fue la que me quedó como floja, y empecé a buscar cómo aprender acerca de eso. Normalmente aquí en Bogotá o en Colombia no hay mucho grupo acerca de eso. Entonces, pues, ¿qué tocó? Pues tocó inventarse un grupo. Y después de que inventamos el grupo, creamos un canal en YouTube, y entonces ya el canal en YouTube invitamos gente de Argentina, de Venezuela, gente de muchos lados de Latinoamérica, hasta de España. Y ya el grupito tiene como 850 suscriptores, y eso fue desde el principio de este año, y eso, mejor dicho, pues ha sido como mucho conocimiento. Ahí lo que quiero anotar es, pues, la creación de comunidades permite que uno pueda intercambiar mucho conocimiento. Entonces, no es bueno estar aislado, sino, bueno, hágale cómo buscamos y aprender de otras personas y podemos aprender de lo que alguien más ya sabe. No nos aislemos y tratemos como de mirar cómo podemos mejorar. Entonces, bueno, teniendo eso en consideración, dije, bueno, listo, esta vez sí ya voy a hacerle más duro, voy a ganar. Y lo primero que hice fue mirar yo no participé en el 2015, entonces dije yo, pues voy a mirar qué hizo el ganador del 2015 y por qué ganó. Me voy a copiar. Y es este juego. Entonces, en este juego la idea era que uno pudiese, que uno fuera la máquina de Asteroids y uno tiene que matar al jugador que está ahí atrás, no sé si se alcanzan a ver. Bueno, ese juego tiene una cosa especial, y es que usa WebGL para hacer procesamiento de las imágenes, y por eso se ve tan bacano. Normalmente hacer esas gráficas con digamos, el Canvas 2D normal, pues no es tan sencillo. O sea, consume mucha memoria el hecho de hacerlas así con esos brillos, ¿no? Y con el blur y todos esos efectos. Me dice que voy disparando ese bichito. Entonces hice una pequeña actualización a este. Ya menos suena, antes no sonaba. Eso como para aprender y a ver si había entendido, pues, cómo funcionaban el WebGL. Y pues antes de empezar de participar en el concurso, pues dije yo, voy a ponerme a aprender bien esto antes de ponerme a hacerlo ahí. Como decía un amigo, o como dice un amigo, Messi no va a probar tiros libres en el Mundial. O sea, normalmente estaba practicándolo mucho, y luego sí, ya cuando llega ya es, pues, que ya tiene como dominado ese tema. Entonces eso fue lo que traté de hacer. Después volvieron a anunciarlo, esto fue hace poquito, esto fue hace como 2 o 3 meses. Se anunció el nuevo tema, que era acerca de Glitch. Entonces lo que me puse fue a hacer ahí muñequitos, a bocetear, a ver todo lo que tocaba hacer de pronto para poder hacer ese juego. Y aquí voy a hablar acerca de las cosas que como la forma en cómo se programa es diferente. Por favor, no me vayan a pegar a la salida ni me van a echar piedras. Yo sé que de pronto a algunos no les guste lo que se hizo, pero pues a la final pues funciona. Entonces, lo primero es, en vez de usar, digamos, objetos, clases, lo que yo hice fue usar arreglos como estructuras de datos. Eso quiere decir, para los que estuvieron en el taller ayer, es usar un array, y el array contiene la información de un objeto. O sea, no hay, por ejemplo, no sabemos cuál es X, Y o Z, tocas documentar y decir, mire, esta posición
es un ángulo. Y de ahí en adelante eso se puede, pues uno tiene que estar muy consciente de cuáles son los que están modificando. El pro, pues es que es más rápido acceder a un array que acceder directamente, digamos, a una posición por objeto. Es muy poquito, pero es más rápido. El contra, pues es que es así, no es tan fácil de leer. Bueno, entonces todas las estructuras de datos, todo lo que hay en el juego son representadas así, los enemigos y los bichos. Todo es global, todo se ve con todo, no hay nada que se pase como parámetro. Las funciones pueden ver todo lo que solamente tenemos unas variables globales y unas funciones que afectan todo de manera global. Este es una función, por ejemplo, que actualiza al jugador y aquí esto está accediendo directamente al muñeco, al personaje principal, sin ni siquiera tener en consideración pues, de dónde lo carga o que lo pase como parámetro. Y bueno, pues no se usan módulos, o sea, por ejemplo, es evitar como encapsulación de objetos o de clases. Y tampoco pues usar objetos y clases. Bueno, la primera técnica que les comentaba es la de usar el procesado de WebGL, que permite hacer un procesamiento de la imagen usando la tarjeta gráfica. Normalmente uno dibuja en un contexto 2D, pero pues hay algunos navegadores, la mayoría, que soportan WebGL. Entonces eso permite hacer los efectos raros, porque pues usando un lenguaje que se llama GLSL, permite uno que pueda hacer modificaciones como lo hacen los videojuegos normales, OpenGL o librerías así en C o de más bajo nivel. Y bueno, otra cosa es, en el otro, ustedes vieron el procesamiento que yo hice para hacer los sprites, que estaban muy chéveres, muy bacanos, pero pues era como mucho trabajo. Entonces decidí esta vez más bien hacer como vectoriales. Voy a hacer una sección de puntos y voy a hacer dibujos que se conecten unos, pues punta de líneas, como CVGs, imagínense. Entonces es mucho más, el tamaño es más reducido aún. O la técnica para evaluar colisiones se llama Spatial Hashing, hay otra técnica que se llama Quad Tree, pero esta más sencilla, esta lo que hace es que a partir de las posiciones de un objeto permite ubicarlo como dentro de una grilla. Entonces uno le aplica una operación a la ubicación, lo coloca en una grilla y luego simplemente como la mayoría de figuritas son como polígonos o figuras regulares, triangulitos, pues evaluar colisiones entre ellas es muy sencillo usando como pues dos círculos, si se chocan pues ahí hay colisión. Este es el código que hace todas las colisiones en el juego. Esta es la forma en cómo uno evalúa un hash y cómo lo agrega, y esta es cómo se evalúa la colisión, que es pues simplemente calculando la hipotenusa entre dos puntos y si la sumatoria de los radios es menor, entonces es porque se chocaron. Eso es sencillo. Otra cosa que dice es que normalmente uno no puede usar fuentes, usa las fuentes por default que trae el browser y pues son bien feas. Entonces quería usar unas fuentes inspiradas como en los 14 segmentos, que son estos LEDs así antiguitos. Entonces, para hacer eso lo que hice fue algo parecido a lo que les mostré con el sprite anterior, que es prender LEDs y apagar LEDs. Y para prender LEDs, pues lo que hice fue darle un valor a cada uno de estos LEDs en potencias de 2. ¿Para qué? Pues para que se puedan representar como números binarios y luego uno los pueda sumar y ya se pueden prender más fáciles. Entonces, por ejemplo, esta es la sumatoria de todas las potencias de 2 y esta es la sumatoria solamente de la potencia de 1, a la potencia 1, 2 y 3. Y solamente prende estos 3. Y con esos ya quedan pues los letreritos bonitos. Esta fue, bueno, de audio y de sonido sí usé librerías, pero es que es muy fácil. Esta librería esto es se llama JSFXR, usa Web Audio API usando como varios parámetros en cuanto a tipo de onda y pues varios parámetros como pitch, sonido y un montón de cosas, permite que uno pueda reproducir sonido usando el Web Audio. Y lo único que intenta pasarle son unos parámetros de este estilo, números. Entonces permite que uno pueda tener muchos sonidos a muy bajo costo de espacio. Y, aquí están todos los sonidos que yo usé para el juego y hay algunos que son muy monótonos, entonces lo que hice fue como son parámetros, pues lo que hice fue modificar un poquito algunos valores para que no se repitieran tanto. Para hacer audio, ya como musiquita, ese tun tucutun que suena por ahí de fondo, uno puede colocar las notas, entonces ahí aproveché un poquito mi poco conocimiento de música y compuse algunas cositas y ya eso sonó pues decente. Lo otro son los comportamientos. En la anterior versión les mostré que había creado como una especie de máquinas de estados o algo así como un intérprete de operaciones. En este fue algo más sencillo, más bien es como hay dos tipos de muñecos. Unos son los que se mueven, ustedes vieron que perseguían al bichito, y otros son los que se quedan quietos. Los que se quedan quietos hacen una serie de cosas y los que se mueven hacen otro tipo de cosas, dependiendo de unos parámetros que uno le pone, velocidad, como que tanto gira o a quién persigue. Simplemente modificando esas variables entre los diferentes personajes se generan un montón de comportamientos diferentes. Entonces no hay necesidad de reprogramar cada muñeco.
Todo esto que ven acá, como les decía antes, son arreglos y esto pues hay que documentarlo muy bien porque si no después uno se pierde y no sabe qué es lo que estaba haciendo. Y ahí está escrito pues qué se hizo en cada uno. ¿Cómo se ven? Se ven así. Entonces, pues ya vimos un poquito de juego, pero aquí hay otro tipo de muñeco diferente. Que son estos que giran, estos que son como balas y esos que están ahí quieticos. Ahí. Son ahí como diferentes pruebas que dice. Esas balas que se mueven así, los que giran y los otros que persiguen al principio, básicamente usan el mismo código. Lo que varían es, por ejemplo, la bala nunca gira, simplemente sigue derecho. El que está ahí rodando pues tiene una otra función diferente para girar, o sea, no gira en torno no busca como a este objetivo, sino que se permanece girando. O sea, usando el mismo código, sino cambiando unas variables, uno puede reutilizar muchos comportamientos. Y lo último, que ya fue como, bueno, voy a tratar de recibir mucha retroalimentación antes, o sea, traté de sacarlo más rápido del juego para recibir mucha retroalimentación y saber pues en qué podía fallar el juego. Entonces lo que hace uno es desplegar sobre GitHub Pages, entre más rápido mejor, anotar como todos los comentarios, por qué le dicen el comentario. Normalmente el usuario no le dice, no, es que esto no me funciona, bueno, pero ¿cuál es la verdadera razón detrás de eso, de por qué no funciona o por qué no le gusta? Y después definir una serie de prioridades. Esto se puede aplicar pues a cualquier producto que uno esté realizando. Esta fue la versión que yo lancé la primera semana del Jam. Esta música es corporativa, que es muy parecido a lo que vimos ahorita, pero pues es más sencillito. La vaina fue que yo me maté tanto tratando de sacar esa primera versión. Pues yo también trabajo, como decía Juan Pablo, en el tiempo libre, que prácticamente era pues no dormir. Me puse a trabajar en eso y pues sí quedé así. Entonces, al menos lo alcancé a lanzar y la gente lo pudo jugar, pues a los amigos, la primera semana, pero pues fue tan tenaz lo que me dio que cada vez que me sentaba en un computador se me dormía la cabeza. Entonces no podía hacer nada, no podía ni programar, ni siquiera podía leer de lo que me dio. Pues nunca me ha pasado, pues ahí, baila. Lo que quiero que tengan en consideración en cuanto a eso es que a veces uno se mata mucho por el trabajo y pues bueno, está bien, pero ahí también hay que balancear la vida, los amigos y las relaciones sociales. O sea, tampoco hay que matarse tanto, o sea, está bien, pero hay que tener un balance. Esos fueron todos los comentarios que me hicieron las personas que me ayudaron. Aproveché precisamente, como hice un montón de contactos durante el año pasado y este año con las comunidades que me metí, pues recibí mucho feedback, muy bueno. Y eso fue lo que apliqué, entonces pues tocó a segunda darle ahí como loco, arreglarlo y dejarlo lo mejor posible. Y bueno, ahora sí, ya los resultados de esta segunda tanda, hay varias categorías. La primera categoría son premios sociales, entonces la primera es pues el que tuviese más unos en Google Plus, que yo no sé quién usa eso, pero hay que quedé segundo, sin embargo. Hay mucha gente de la comunidad que me ayudó, también de aquí, gracias. La segunda categoría era la cantidad de likes en Facebook, y ahí sí gané. Quedé primero. La siguiente era la cantidad de tweets o menciones. Yo hice una trampita que en el juego uno puede compartir su puntaje. Entonces una vez uno pone el puntaje también cuenta como si fuese un tweet. Y pues ahí quedó, pero sin embargo. Ahí quedó el total de tweets, igual también sobrado, ganó, muy chévere, quedé muy contento. Y después seguía otro premio que era muy, muy especial y era entre las mismas personas que desarrollaron juegos y participaron en la Jam, podían votar por el juego que más les gustara. Y pues fue bacano porque ahí también gané. Tiene que cargue la imagen. Ahí fue chévere. Ese, por ejemplo, pues es bacano porque es como, bueno, las demás personas sí de alguna manera notan que el esfuerzo sí, o sea, le consideran que ese fue un buen trabajo. Entonces, pues fue muy chévere. Y ya en la última categoría, habían tres categorías que eran desde una versión de servidor, una versión de mobile y una versión de desktop. Normalmente todas terminan cayendo en desktop. Es como la que contiene todos los juegos. Entonces, en esa run quedó el juego de... Le puse muchos delays. Ahí quedé primero. Gracias. Bueno, estos son los comentarios de los jueces. Hay un tipo que es el organizador del One Game a Month, que es un jam en que todos los meses la gente está subiendo juegos. Entonces, pues ahí le gustó bastante el juego. Chévere. Fue muy buen feedback. A la final casi nadie me dijo nada malo, pero fue porque en la primera semana sí me dijeron todas las pestes y ya después las corregí. O sea, lo ideal es que uno sepa pues qué es lo que está mal y trate de corregirlo lo más rápido posible. Y ya, la buena noticia es que, no sé quiénes conocen Steam. La mayoría, bueno, hay unos que no. Steam es como un sitio donde uno puede publicar juegos.
Entonces, como gustó tanto, pues la gente que yo conocí toda la cosa, pues me dijeron, pues venga, montémoslo en Steam. Entonces ahí recién estoy pensando para que salga en Greenlight y ya hicieron el tráiler. Ese sí no lo hice yo, lo hizo un amigo. Todo eso es del juego, gameplay. Muchas gracias, si les interesa. Bueno, este es mi Twitter, Agares, con un 3. Ahí me encuentran en Twitter, en Facebook, en GitHub, etc. El código es open source, de hecho, también lo pueden ver, en Google Plus no. En GitHub está el código open source, ahí lo pueden ver, lo pueden descargar. Pues me preguntan si no entienden algo. Y ya. Muchas gracias. Wow.